Bueno, listo. Jaime Alberto, cuéntanos cómo fue la preparación que tú tuviste con las sesiones combinadas, con el piloto de la sesión combinada que diste. Bueno, lo primero fue preparar los momentos de la clase, eh, más allá del contenido que se iba a desarrollar, es las actividades que se iban a desarrollar durante este tiempo. Esa fue como la primera etapa. La segunda etapa es seleccionar los materiales, digamos, de apoyo pedagógico que me servían para poder abordar el contenido que quería desarrollar. Entonces, ahí estuve explorando el uso de audiovisuales, el uso también de las herramientas que me daba Blackboard para poder interactuar con los estudiantes, tanto los presenciales como que estaban en la distancia, a partir de encuestas o de actividades que los hiciera sentir que estaban al mismo tiempo en el salón de clase y se olvidaran un poco de que yo estaba en una pantalla o que estaba ahí, sino me preocupé mucho porque se pudiera sentir que estábamos todos al mismo tiempo. Haber podido saber de antemano dónde estaban los estudiantes y un poco en qué condiciones se encontraban para poder resolver como temas de conectividad o resolver temas también de adecuar las mejores herramientas pedagógicas, entendiendo no solamente las circunstancias de escolaridad, sino las circunstancias en las cuales ellos se encontraban finalmente en su lugar. Creo que esa es una información muy clave para uno como profesor. Ahora quiero que me cuentes un poco. Obviamente, pues estaban los PowerPoint y se seleccionaron todas las herramientas del caso. Listo. Ya partiendo de esa preparación que tú hiciste, pensando en las actividades más que en los contenidos, como nos cuentas, quisiera que nos hablaras un poco de tu experiencia como tal al implementar esta sesión combinada, de ya al darla, al impartirlo. ¿Cómo describirías esa experiencia? Difícil. Es una experiencia difícil, Ana María, porque lo que yo experimenté es que no es suficiente tener un contenido, no es suficiente ser un buen profesor. Además, se necesitan tener unas habilidades y unas competencias comunicativas muy especiales y tener un equipo de back office que a uno lo esté acompañando. Y creo que lo más difícil fue lo último, porque obviamente el gran esfuerzo de uno como profesor es mantener la atención de los estudiantes para que no pierdan la hilación de los temas. Y claro, aquí empiezan a jugar temas tan mínimos como, por ejemplo, el sonido. Segundo, la ubicación en la cual uno está para el uso de sus tableros y la presentación de sus PowerPoints. La conectividad. Y para eso uno requiere tener una persona que le esté dando apoyo de tal manera que sepa qué está pasando con los estudiantes, porque si a esa dificultad le agregas que uno es hombre y los hombres somos monofónicos y no somos en estéreo como ustedes las mujeres, nosotros nos enredamos manejando 4 hilos al mismo tiempo. Entonces esa parte me pareció compleja. Afortunadamente en el piloto pues tuve 3 personas que me estaban ayudando, pero para que esto funcione y fluya, yo siento que se necesita que la persona que te está dando el apoyo sea una persona que tenga algo de empatía contigo y que sepa tú cómo dictas la clase. Eso no puede ser un funcionario que llegó como un marciano a manejar un PowerPoint, a mover las diapositivas. Se necesita una persona que tenga un poquitico más de compenetración con el profesor y que realmente pueda anticiparse a las cosas que se van a necesitar para evitar que los estudiantes se distraigan y se pierda finalmente la concentración en el curso. Fue una experiencia difícil porque no solamente hay que saber los contenidos, ser un buen profesor, sino hay que tener un buen back office. Sí, tienes razón, somos muy conscientes de que ese apoyo es relevante y por eso se va a implementar la figura de los monitores para las clases combinadas de estudiantes que sepan de este tema. Es algo que se ha pensado. Pero bueno, ahora la siguiente pregunta tiene que ver con los logros de esta sesión combinada. Ya nos comentaste un poquito de las dificultades. ¿Qué logros ves tú en esa sesión combinada?
Pues mira, yo tuve unos estudiantes todos muy mezclados, porque los presenciales eran abogados, pero los que tenían distancia eran todos observadores que no sabían derecho y que estaban era mirando el curso. Eh, Tuve dos o tres personas que me conocían y creo que logré enganchar a los otros en el tema más allá de lo que estaban era observando el asunto. Entonces yo pienso que eso para mí fue un logro. Yo creo que es un desafío uno enganchar a la gente en un tema y que se queden ahí. Sentí que lo logré. Lo segundo que veo que fue positivo es que, aun cuando recién me conocía con las personas que me apoyaban, ciertamente la disposición de quienes estaban ahí fue muy valiosa para poder resolver los problemas. Yo creo que cuando estamos en circunstancias así extremas, no importa si nos conocimos hace 2 minutos o hace 3 horas, cuando uno logra hacer ganche con la gente y trabajar en equipo, yo creo que uno puede resolver problemas. Yo sentí eso, que se pudo trabajar en equipo. Y lo otro que sentí después cuando hicimos ya el feedback con los estudiantes es que pude dictar la clase. Es decir, no nos quedamos en las externalidades, sino que logré que a ellos les llegara, digamos, el mensaje en medio obviamente de un escenario muy experimental, pero eso me da la tranquilidad de que si uno es juicioso y tiene un buen equipo de respaldo y tiene las condiciones, se puede lograr el objetivo formativo. ¿Y tú qué consideras que pudo haber salido mejor en tu sesión combinada? ¿Y qué habrías tenido que hacer para que saliera mejor? ¿Qué hubieras podido hacer para que Mira, saliera mejor? ¿Qué podría si, mejorar? yo te diría lo siguiente, nosotros al final de la sesión terminamos discutiendo un poco sobre la disposición de los elementos para dictar clase. Y yo creo que sobre la disposición de los elementos en el aula de clase, sí hay que como repensar el tema. Porque si yo hubiera podido estar de frente todo el tiempo a los presenciales y a los estudiantes que estaban en distancia, quizá la comunicación y el manejo de los temas hubiera sido más sencillo, pero la disposición del salón de clase está hecho para dictarle clase a los que están presentes, pero no está pensado para que yo le hable a los que están en la distancia. En la medida en que tengo mi PowerPoint en la espalda, luego yo no tengo la manera de lograr hacer conexión con ellos, y no solamente visual, sino que cuando proyecto un PowerPoint, poderlo hacer también de una manera mucho más focalizada. Entonces me parece que eso fue un problema porque sí no se pudo superar la sensación en algún momento de que le dictaba clase a los de acá y los otros eran como observadores. Y yo creo que de eso no se trata de que todos estén ahí presentes. Es como cuando en la época anterior daban misa de espaldas, ¿no? Pues la misa se la daba el cura para él mismo, pero los demás estaban ahí de bulto. En algún momento sentí que los que estaban en la distancia podían estar como bulto. Entonces yo creo que sí vale la pena, Ana María, gastarle un poco más de tiempo a pensar la disposición de los elementos en el aula de clase. Sí, de hecho, creo que gracias a tu piloto se pensó ese tema y se va a implementar como la proyección atrás. O sea, al final para que el profesor pueda como estar permanentemente viendo la plataforma, ¿sí? Quizá Exacto. no pueda ver, pero que vea si alguien está escribiendo en el chat. Eh, Exacto. bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con las potencialidades de la modalidad combinada que tú pues observas o que piensas que existen para la modalidad combinada en general, la potencialidad de esta modalidad. Bueno, mira, yo pienso que tiene varias cosas muy importantes. La primera yo creo que es la eficiencia del tiempo y el desgaste físico de los estudiantes. Yo lo que he experimentado en estos meses es que el hecho de que un estudiante tenga que pensar en que tiene que desgastarse en montarse en un bus, en coger la escalera para moverse al interior de la universidad de una aula a otra en la hora pico, que va a llegar tarde, creo que eso le baja el estrés al estudiante y yo siento que ahí hay una mejor disposición para llegar a su clase. Entonces pienso que eso es una ventaja en la medida en que quitamos, digamos, ese factor de estrés. Lo otro que yo veo de ventaja es que me parece que sí es muy importante reforzar el tema del trabajo autónomo de los estudiantes dentro del tema de los créditos. Yo creo que esto sí le permite a uno, como profesor, poder ser mucho más, hacer más medible esas horas personales de trabajo de los estudiantes,
Obviamente eso cambia la rutina de nosotros como profesores, Ana María, porque cuando yo dicto mi clase 100% presencial, yo voy y dicto mi clase presencial y yo me desconecto de mis estudiantes el resto del tiempo hasta la próxima clase. Ahora no puedo hacer eso, no me puedo desconectar de ellos hasta la próxima clase, porque lo que estamos viviendo en este contexto es que ellos mandan correos electrónicos en cada momento, lo que no preguntan en clase lo preguntan cuando salen de clase, y sí creo yo que es una oportunidad, Ana María, poder hacerle más seguimiento al estudiante, pero creo que es un desgaste mayor para el profesor. Yo te puedo decir que conversando con varios colegas, se hace de la mejor manera y hay muy buena disposición, pero digamos las horas de clase en la preparación demandan muchas más horas. Yo te voy a dar un poco mi porcentaje para esa clase experimental y para mis clases ahora. Para yo dictar 2 horas de clase, tengo que dedicar 8 horas de preparación de la clase. Cuando yo era solamente presencial, para yo dictar 2 horas de clase, yo dedicaba 1 hora de preparación de la clase. Fíjate cómo se me invirtió totalmente el tema. Y yo creo que eso Ana María, sí lleva a que hagamos un análisis muy juicioso de la real capacidad que tienen los profesores de poder ser juiciosos, o si no, creo que esta herramienta no va a ser exitosa. Yo pienso que en este modelo uno no puede improvisar. La improvisación se paga muy duro, y los estudiantes se dan cuenta. Cuando un profesor llega a clase y no tuvo tiempo de preparar la clase, pues puede echar el cuento que sea y no pasa nada. Si usted es buen actor, usted los enreda y usted les... ¿sí? Pero en este escenario, la improvisación se pega muy duro. Y mi sentimiento es que así yo tenga 15 estudiantes presenciales, lo que predomina es la virtualidad. O sea, fue un poco mi sensación. Yo tenía a mis estudiantes en el aula de clase, pero realmente yo no dicté una clase presencial. Yo dicté una clase virtual con unas personas como cuando uno graba un programa de televisión. Yo no sé si has visto cómo se graba un programa de televisión o una transmisión en directo. Yo le estoy hablando a los que están aquí, pero realmente mi foco son los que no me están viendo. Entonces, esa modalidad combinada tiene en mi juicio, tiene esa particularidad, que uno siempre es más complejo dictarle la clase a los que no me están viendo que a los que me están viendo. Y uno tiene que buscar la manera de compensar, digamos, esa atención. Entonces creo que ahí para nosotros los profesores, inclusive para los profesores que no somos de plata, sino que somos de hora cátedra, yo creo que eso nos cambia a nosotros el nivel de responsabilidades frente a nuestras tareas. Esto ya no puede ser que yo soy profesor que voy y dicto mi clase, porque esto ya no es una conferencia, esto realmente es una clase que se tiene que preparar y que se tiene que dedicar tiempo. Como te digo, mi matriz y he hecho un balance. Yo me estoy gastando 8 horas para dictar 2 horas de clase. O sea, para yo dictar 2 horas de clase en la semana, pues dedico 16 horas de trabajo. Mientras que un estudiante, para tener 4 horas presenciales, dedica 5 horas a la semana. O sea, yo como profesor estoy duplicando el esfuerzo. Ok, creo que con eso ya me respondiste la última pregunta, que es la pregunta por los desafíos de esta modalidad combinada, y me hablabas un poco de lo demandante que resulta esta preparación para ustedes los profesores y de este pensar que se da la clases para que el foco principal es los remotos y no tanto pues los pocos estudiantes que están presentes, pero quisiera saber si se te viene a la mente como algún desafío en particular o adicional que quisieras resaltar para esta modalidad combinada. Yo pienso que, a ver, para mí, Jaime Cataño, el principal desafío es poder montar un paradigma de clase que poco a poco vaya disminuyendo mi tiempo de preparación. Es decir, mientras que estoy arrancando, yo lo que asumo es que la mayor inversión la hago ahora, que son 8 horas. Pero lo que yo esperaría es que si este tema sigue, cuando hablemos en un año tú y yo te diga, mira, ya el tema está montado, esto ya fluye y ya preparar una clase son 2 horas. Porque es que este esfuerzo de montar todo es muy grande, es muy grande. Y yo pensaría que el otro desafío que no solamente para mí, sino para la universidad,
es que todo esto que hemos aprendido, una vez pase la pandemia, no se desmonte, que el hecho de volver a la presencialidad no nos diga, bueno, lo que hicimos aquí fue de ensayos, volvamos a lo de antes. A mí me parecería que eso sería un error. Yo creo que pasado este tema de la pandemia, yo me pensaría muy seriamente en que yo pudiera dictar mi clase en una modalidad combinada, en una modalidad virtual, en una modalidad presencial, inclusive que el profesor dentro de su autonomía pueda definir si lo hace. Y te pongo un caso que a mí me suele pasar en algunas ocasiones, Ana María. Yo tengo 2 asignaturas en Derecho, que son de primer semestre, que son vitales. Y en muchas ocasiones mis ocupaciones como profesionales me impiden ir a la universidad a dictar la clase, porque el tiempo de moverme de un sitio a otro no me da para llegar allá. Yo debería tener la posibilidad autónoma, a partir del otro semestre, de decirle a mis estudiantes, miren, la próxima clase la voy a dictar virtual. Entren a la plataforma de Blackboard y nos encontramos a tal hora. Con eso no perderíamos tiempos efectivos de clase. Y yo debería manejar el tema de la asistencia de mis estudiantes a clase diferente. Fíjate que hoy el estudiante le pregunta a uno, doctor, ¿es obligatorio ir a clase? Y digo, no, no es obligatorio. Y tal no es obligatorio en el sentido de que usted no tiene que estar presente, pero si usted no puede ir a la clase ese día presencialmente porque tiene una cita médica, usted se puede conectar remotamente y puede estar en la clase. O sea, yo creo que en este momento sería un error, ¿sí? Decir que pasó la pandemia y que nos olvidamos de todo esto. No, los programas seguirán siendo presenciales, pero no podemos echar para atrás porque creo que esto nos facilita la vida a todos, a todos. Hoy estamos descubriendo, Ana María, que muchos de nuestros estudiantes, muchos son papás y mamás y no sabíamos, o son cuidadores de personas adultas y es un verdadero complique llegar a clase de 7. ¿Sí? Entonces yo creo que también aquí hay un valor agregado que la universidad puede poner y es facilitarle la vida a las personas. Bueno, listo, Jaime Alberto, muchas gracias. Con esto concluimos la entrevista.